Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales, Iglesia Reformada de Durazno. Una vez más estamos congregados en familia y con los hermanos para recibir el trato del Espíritu de Dios, para que Dios nos hable y podamos recibir sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder salir al mundo, vivir esa sabiduría y mostrarle al mundo que hay otro camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo, ¿verdad? Muchas veces no podemos hablar, porque muchas veces en el lugar que estamos no podemos hablar de religión, no podemos hablar de Jesús, pero con nuestra manera de ver, con nuestra manera de vivir, y nuestras actitudes, nuestro proceder, nuestra vida moral, estamos siempre demostrando quién es Dios, ¿verdad? Y esa es la actitud correcta que Dios quiere de cada hijo de Dios, que demostremos quién es Jesucristo. Y por eso lo invitamos a Él. Bien, vamos a orar para esta predicación, que Dios se glorifique. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, una vez más. Te damos gracias porque pudimos cantarte, pudimos hablar contigo. Padre, es un gozo, una alegría de poder estar junto con la familia espiritual. Gracias, Señor. Y Padre, lo rogamos ahora por el tiempo de la palabra, para que tú nos abras nuestro entendimiento y que podamos, Señor amado, ser instruidos por ti, para poder ser hijos mejores, para que te traigamos gloria a ti, para poder, donde estemos y tú nos has puesto, Señor, Padre, podamos ser buenos representantes del Evangelio, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra manera de vivir, nuestra vida moral, Señor, porque tú eres un Dios moral, donde quieres que tus hijos te sigan y vivan en santidad. Ayúdanos a cada uno de nosotros a estar sometidos a tus mandamientos. Pero Padre, rogamos, Señor, para que tu palabra haga el trato que necesitamos y que nos juzgue. Padre amado, que veas, Señor, tú veas nuestro corazón y veas si hay camino de perversidad, Señor, para que yo poder confesar el pecado y apartarme y poder buscar más la santidad. Señor, sabemos que tú vienes pronto y vienes a buscar una iglesia pura, limpia. Por eso rogamos como iglesia que nos prepares para el encuentro con nuestro Salvador. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando el Evangelio según Juan, ¿verdad? El Evangelio según Juan. Y vamos a tener una lectura en capítulo 7. Vamos a comenzar el capítulo 7. Dejamos el 6, después del 6 viene el 7, ¿verdad? Bueno, ahora comenzamos el 7 y vamos a ver la lectura y vamos a ver si Dios lo permite y podamos terminar del versículo 1 al 13. Juan, capítulo 7, versículo 1 al 13. Dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues uno decía: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el Señor cumpliendo el tiempo de Dios. El Señor cumpliendo el tiempo de Dios. Estuvimos mirando la semana pasada, ¿verdad? Dejamos el capítulo 6, donde el Señor nos enseñó que Él es el pan de vida, que sus palabras son vidas, ¿verdad? Y esto generó en el pueblo y en las autoridades, ¿qué? Rechazo y odio al Señor, ¿verdad? Por eso ya el Señor no podía andar abiertamente y darse a conocer abiertamente, sino que Él ya tenía que cuidarse. ¿Por qué? Porque lo estaban conociendo y estaba dando testimonio de que el mundo es malo, ¿verdad? Que el mundo está bajo el maligno. Y no solo el mundo, sino también allí donde Él estaba, donde los religiosos, las autoridades religiosas, estaban influenciadas por Satanás, no influenciadas por Dios, sino influenciadas por el enemigo. Y Él va y los confronta, ¿verdad?
y él va y le dice al pueblo que tenían que negarse a sí mismo y seguirlo a él, y eso no le gustaba al pueblo, ¿verdad? Ya en el capítulo 5 al capítulo 8 vemos que cada vez que el Señor se da a conocer, eso genera ¿qué? Más odio hacia el Señor, ¿verdad? La gente empieza a odiar más a Cristo y a murmurar de Él. Ya en el capítulo 11 de Juan, ya nos hablan que las autoridades estaban tramando en matarlo. Estaban tramando en matarlo, ¿verdad? El Señor ya eso obviamente que ya lo sabía, obviamente que a Él no le importó, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre, y nosotros, como hijos de Dios hoy en día, también debemos estar mirando esas cosas. Bueno, ¿qué cosa? Que bueno, que somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y que cada vez que hablemos más de Cristo y vivamos más en santidad, vamos a ir en contra de este mundo. ¿Y eso que va a generar? Bueno, otros hermanos en distintas partes del mundo están muriendo por el Evangelio. ¿Por qué ellos están muriendo por el Evangelio? Porque van en contra del sistema del mundo, en contra de lo que el mundo está enseñando, ¿verdad? Pero eso generó en el tiempo de Cristo odio, pero también hoy en día genera el mismo odio contra Dios y contra los seguidores de Dios. Por eso los cristianos están siendo perseguidos y matados en distintas partes del mundo. Por eso el cristiano acá en Uruguay no es perseguido, pero muchas veces somos dejados de lado, ¿verdad? Por ser cristiano. Vamos a ver al Señor cómo también lo dejan de lado, como vimos en la lectura. Ni su familia creía en Él, ¿verdad? También muchas veces nosotros también vamos a pasar por lo mismo, porque el mismo Señor dijo, los enemigos suyos van a ser su propia familia, ¿verdad? Él no nos engañó, Él no nos dijo que vengan a mí y van a tener toda la prosperidad y van a ser felices y no se van a enfermar y todo lo van a amar y todo, no. El Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra todo lo contrario. Si van a seguir a mí, van a cargar la cruz. Me tienen que cargar la cruz cada día, ¿verdad? Y por eso el reino de los cielos no es de los cobardes, sino de los valientes. ¿Por qué? Porque sabe bien lo que le está esperando, ¿verdad? Aquel que quiere seguir a Cristo sabe bien lo que le espera. ¿Qué le espera? ¿Aplausos? ¿Le espera glorias? ¿Dinero? No, todo lo contrario. Si a nuestro maestro le pasó lo que le pasó, a nosotros, ¿qué no? Lo mismo, ¿verdad? Otros hermanos están siendo matados, otros perseguidos, otros dejados de lado, y hasta su misma familia no van a creer en nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuál es nuestro enfoque en esta vida? ¿Estamos enfocados en eso? ¿Cómo nos rechazan? ¡Qué horrible! Mira lo que estoy pasando, como vimos en el Salmo. ¿O estamos enfocados como el Señor Jesucristo en los planes de Dios? Bueno, yo estoy acá en esta tierra, vengo a esta tierra, dice el Señor, para hacer un propósito. ¿Qué propósito? Los propósitos del Padre. Bueno, ¿por qué Dios me eligió a mí? Bueno, fuimos elegidos por Dios para hacer los propósitos del Padre. No tenemos que estar mirando nuestros propósitos. Ya dejaron de lado nuestros propósitos y ahora es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que demos a conocer a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que demos a conocer quién es Jesucristo, el Evangelio, los atributos de Dios. Para eso estamos en la tierra, para decir los atributos de Dios. ¿Y cómo vamos a decir los atributos de Dios si no estudiamos la palabra de Dios? La omnisciencia, omnipresencia, todopoderoso, el eterno, el creador, todo eso es dar a conocer la gloria de Dios, los atributos de Dios. Bien, entonces la lectura que tuvimos ahora en el capítulo 7, versículo 1 al 13, la podemos dividir en dos partes. Del versículo 1 al 9, el Señor Jesucristo no hace la voluntad de sus hermanos, ¿verdad? Su hermano lo incita a que vayan con ellos. Vamos con nosotros, y subimos a Jerusalén a la fiesta. Y él no va, ¿verdad? Él no va. Y esa es la segunda parte de nuestra lectura, que el Señor Jesucristo no se somete a la voluntad de sus hermanos, sino él tenía que someterse a la voluntad de Dios, y lo hace en el tiempo perfecto de Dios. No lo hace en el tiempo de sus hermanos, o porque la caravana, acuérdense que en ese tiempo no era que vamos dos o tres al templo, como estamos habituados acá en Durazno, ¿verdad? Que todo cerca. No, eran caravanas que salían, ¿verdad? Multitudes que salían para Jerusalén a la fiesta. Y bueno, iban caravanas y el Señor Jesucristo, obviamente que Él no le importó las multitudes, como vimos la otra vez, ¿verdad? Sino que Él le importaba hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo Él? Voy a esperar que cuando sea la voluntad de Dios yo voy a ir. Yo tengo que ir.
Jesucristo tenía que ir. ¿Por qué? Porque lo decía la ley, tenía que estar en la fiesta, ¿verdad? Era un mandamiento de Dios y él vino a cumplir la ley. Si él no iba, no cumplía la ley, ¿verdad? Entonces el Señor iba a ir, pero no en el tiempo de sus hermanos, sino que en el tiempo de Dios, en el tiempo donde era perfecto, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de sometimiento al Padre. Bueno, como Padre, ¿cómo puedo yo ser un hijo que te agrade, que pueda vivir una vida que tú quedes contento con mi diario vivir? Bueno, el Padre va a decir de los cielos, mira a mi Hijo Jesucristo, lo mandé para eso, para que ustedes lo miren. Él es el maestro, ¿verdad? Aquellos que hemos hecho artes marciales, el maestro va adelante montando los movimientos y los alumnos van atrás, imitando lo mismo que el maestro, ¿verdad? Bueno, y es lo mismo, el Señor vino primero ¿a qué? A demostrarnos que es ser un siervo o que es ser un siervo que hace la voluntad de Dios. Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Bueno, ya el Señor presentía y ya sabía lo que estaba por venir, ¿verdad? Pero él ya ahora abiertamente no quería andar, sino que él andaba secretamente porque los judíos procuraban matarle. Bueno, se cree que más o menos pasaron 6 meses del capítulo 6 al capítulo 7, ¿tá? 6 meses de tiempo, porque el capítulo 6, el relato del capítulo 6, fue la fiesta de la Pascua, en abril, capítulo 6, versículo 4. Es la fiesta de la Pascua donde el Señor, ¿verdad?, hace toda aquella de milagros y sanación. Y ahora en el capítulo 7 el relato es la fiesta de los tabernáculos, que se celebra en nuestro calendario en octubre, más o menos, ¿verdad? Pero Juan no se enfatiza tanto en los tiempos, en la fecha, sino que él siempre, acuérdense que Juan siempre se enfatiza en presentar a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Él no está preocupado en la fecha, en el día, en la fiesta. No, él está preocupado, Juan, el que escribe el Evangelio, en que vean a Cristo como el Hijo de Dios y crean en él como el Mesías. Entonces se cree que estos 6 meses el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos, enseñándole la Escritura, discipulado, ¿verdad? Él eligió a estos 12 hombres, ¿para qué? Para enseñarle la Escritura. Bueno, y el Señor usó gran parte de su ministerio para enseñarle las Escrituras y enseñarle a sus discípulos todas las cosas, ¿verdad?, que le tenía que enseñar. Bueno, esto también es un ejemplo para aquellos que somos cristianos, porque muchos dicen, no, nosotros evangelizamos, salimos, evangelizamos. Pero ahí está la otra parte del mandamiento, y puedes predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué más dice el Señor? Enseñándoles todas las cosas que yo le he mandado, ¿verdad? Enseñándoles. A veces nos enfatizamos en predicar solo el evangelio, y la otra parte el discipulado. ¿Y qué pasa? Muchas veces muchos líderes llegan a viejo, mueren, y la misión o la iglesia se cierra. ¿Por qué? Porque ese líder no se preocupó de discipular. Se preocupó de andar evangelizando del mundo, y las ovejas morían de hambre en la iglesia porque no le daban comida sólida, sino que le daban un alimento ahí el domingo y ya está. Por eso están los estudios bíblicos. ¿Para qué? Para que la iglesia se alimente, ¿verdad? Y esté fuerte, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo se preocupó en enseñarle a sus discípulos, y Él estuvo ahí enseñándole para cuando Él no estuviera, sus discípulos continuaran la obra. Y así fue, Él se fue al Padre. ¿Y quién continuó la obra? Los discípulos. ¿Pero por qué continuaron la obra? Porque fueron enseñados por el Señor. Bueno, lo mismo nosotros. ¿Por qué hoy en día podemos seguir? Bueno, alguien nos enseñó a nosotros, ¿verdad? Y después nosotros enseñamos a otros. ¿Así para qué? Para que la obra continúe, y la obra del reino de Dios no se pare. No podemos parar. La obra no puede parar por un hombre. Bueno, falta el pastor, falta un anciano, falta el que predica, y bueno, no hay reunión. No, tiene que haber otro que predique, ¿verdad? Tiene que haber otro que cante, tiene que haber otro que enseñe, porque la obra de Dios no puede ser parada, ¿verdad? Hay que continuar. Entonces, van las dos cosas de la mano, tanto el evangelizar como el discipular. ¿Por qué? Porque si no hay discípulos, la obra no tiene futuro. Bien, seguimos. Juan capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Bueno, cada fiesta que había en Jerusalén el Señor iba, como dijimos. ¿Por qué? Porque la ley lo mandaba.
y él vino a cumplir la ley, ¿verdad? Los israelitas tenían que ir y celebrar la fiesta marcadas por Dios en la ley. Y vamos a ver en Levíticos, hay cantidad de pasajes, pero vamos, por razones de tiempo, vamos a mirar un pasaje solo. Levítico, versículo 23 al 33, de versículo 33 al 43. ¿De qué capítulo? Levítico 23, Levítico capítulo 23, versículo 33 al 43, mucho 3, todo con 3 termina. 23, capítulo 23, versículo 33 al 43. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Bueno, esta fiesta la había elegido Dios para él. ¿Se entiende? Para él, no era para que ellos pasaran un momento de festividad y que se regocijara su carne, ¿verdad? Como está acostumbrado el mundo a hacer su fiesta. Bueno, vamos a hacer una fiesta para mí. No, el Señor dice, hagan la fiesta ahora para mí. Para ustedes me tienen que ir y adorar en esta fiesta. ¿Cuándo, Señor? Versículo 35. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. O sea, se paraba todo, no podían trabajar. 6 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. Otra vez, no debían de trabajar. Tenían que ir solamente a festejar y a recordar a Dios. Versículo 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda de sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Versículo 38, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, rama de palmera, rama de árboles frondoso y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová, otra vez, fiesta a Jehová por 7 días cada año. Esto tenía que hacerlo todos los años. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Esto obviamente que es para el pueblo judío, ¿verdad? Para el pueblo judío tenía que respetar todas estas ritos y ceremonias que el Señor le había mandado. Versículo 42. En tabernáculo habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará. Acá está, lo dice. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestro descendiente que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Bueno, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué tenía que hacer esta fiesta? Bueno, para que ellos recordaran cuando Dios los sacó de Egipto y que ellos tuvieron que vivir en tiendas, en el desierto, ¿verdad? Y que no se olvidaran dónde Dios los sacó. Los sacó de la esclavitud, los sacó de Egipto, en medio del desierto Dios los cuidó y a ellos hicieron sus tiendas y ahora ellos todos los años tenían que recordar eso, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía que recordar dónde Dios nos sacó. También estas fiestas de los tabernáculos eran donde se cosechaban las uvas y los olivos, ¿tá? Mientras se cosechaban los granos, la uva y los olivos, pero los granos se cosechaban, se recolectaban en abril y en junio. Ahora solamente se cosechaban en la fiesta de los tabernáculos las uvas y olivos, ¿verdad? Esta fiesta, como vimos, duraba 7 días y se hacía entre el 15 y el 21 del mes de Tisri, que sería septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre se hacía esta fiesta. Bueno, según el historiador Josefo, era una de las fiestas principales, la fiesta de los tabernáculos, era una de las fiestas más populares, ¿verdad? Bueno, estaba la fiesta de la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Bueno, la de los tabernáculos era la más, donde más gente se hacía convocatoria, ¿verdad? Bueno, y estas personas que vivían afuera de la ciudad tenían que hacer enramada afuera, ¿tá? Pero los que vivían dentro de la ciudad, en sus porches, que nosotros le llamamos porche, ¿verdad? La entrada de la casa ahí, o en el fondo que ahí siempre en todas las casas tienen un techito, ¿verdad? Ahí lo que hacían era, todos ponían ramas paradas ahí,
y vivían ahí en ese lugar por 7 días para recordar dónde Dios lo había sacado a sus padres, ¿verdad? Para que no se llenaran de orgullo y se olvidaran de dónde Dios lo había sacado. Bueno, y todo eso Dios lo hacía para que recordaran lo que Dios había hecho por ellos y para que adoraran a Dios. ¿Ah? No se olvidaran de adorar a Dios donde Dios lo había sacado. Entonces, por eso en ese tiempo lo que hacía la gente hacía abastecimiento de agua para estar esa semana ahí, ¿verdad? Y de velas y de luces, ¿verdad? Para alumbrarse en esas enramadas. Y por eso el Señor aprovecha todo este movimiento, ya en el versículo 37 y 38 de Juan 7, Él habla y dice, bueno, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque la gente estaba preocupada en buscar agua para tener agua en toda esa semana. ¿Se entiende? También en Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué lo dijo? Bueno, usando toda la preocupación de la gente, que no me vaya a faltar la vela, no me vaya a faltar luz, antorcha, ¿verdad? Aceite para prender. Bueno, estaban preocupadas las personas para que tener todas estas cosas en esta fiesta y que no faltara nada. Bueno, y todo eso el Señor aprovechaba para predicar el Evangelio, para darse a conocer, para que el mundo pudiera conocer al Hijo de Dios. Obviamente que cada vez que lo hacía, generaba más odio en las personas. Pero lo que vemos también es que Dios a su iglesia también nos dice que debemos recordarlo. ¿Cómo recordamos nosotros al Señor Jesucristo? ¿De dónde nos sacó? En la cena del Señor. Él dice, hagan esto en memoria de mí. Por eso el cristiano toma la cena. ¿Por qué tomamos la cena? Para no olvidarnos donde Dios nos sacó. Israel fue sacado de Egipto de la esclavitud, del pecado, de allí de la esclavitud de los egipcios, y bueno, obviamente de todos los dioses, todas las cosas paganas. Dios lo saca de ahí por medio de Moisés, lo hace cruzar 40 años por el desierto para prepararlos para entrar a la tierra prometida. Dios ahora nosotros, la iglesia, nos saca del mundo del pecado, del Egipto, vamos a poner entre comillas, de la esclavitud de este mundo, nos saca de la esclavitud del pecado y nos va preparando para el encuentro con nuestro Salvador para entrar al cielo. Se dan cuenta de la similitud que hay, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios no ha cambiado sus planes y todo lo que pasó en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era una representación de lo que iba a ser Cristo con su iglesia. Bien, Juan capítulo 7, versículo 3. Seguimos adelante. Juan 7, 3. Y le dijeron sus hermanos, sal aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Bueno, los hermanos del Señor Jesucristo, según Mateo capítulo 13, versículo 55, eran Jacobo, José, Simón y Judas. Estos eran los hermanos del Señor Jesucristo según la carne. José, Simón, Judas, Jacob. Jacob, José, Simón y Judas. Jacob, José, Simón y Judas. Bueno, Jacob fue el que escribió la epístola de Santiago, ¿verdad? Fue el primer pastor en Jerusalén, el primer pastor de la iglesia, ¿verdad? La primera iglesia que se hizo ahí en Jerusalén, aquel que enseñaba la palabra, y el que estaba ahí era Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Judas también escribió la epístola que lleva su nombre, ¿verdad? Ellos eran medio hermanos del Señor Jesucristo, por medio del lado de su madre, ¿verdad? El Señor Jesucristo sabemos que nació de la Virgen María. Cuando la Virgen María era virgen, ¿verdad? Nace, queda embarazada del Espíritu Santo y nace el Señor Jesucristo. Y después que nace el Señor Jesucristo, María se casa con José y hace una vida normal de familia, ¿verdad? Y tiene sus hijos con José. Bueno, y formaron una familia común y corriente como estaban habituados en este tiempo y como está en este tiempo, ¿verdad? El Señor usó a María mientras estuvo virgen para tener al Mesías. Obviamente que después que lo tuvo que criar, lo tuvo que cuidar, ¿verdad? Dios cuidó a esta mujer, esta hermosa hermana, ¿para qué? Para que por medio de ella naciera el Mesías, ¿verdad? Entonces los hermanos del Señor le están diciendo a él que saliera, andate para Judea. Y el Señor no quería andar en Judea porque sabemos que ya lo leímos, que los judíos procuraban matarlo, ¿verdad? El versículo 1 ya lo vimos. Y ellos lo mandaban allí. Ellos ignoraban, obviamente, lo que estaba pasando en Judea, pero el Señor ya sabía. ¿Por qué? Porque es Dios, es omnisciente. Él sabe todo lo que pasa, ¿verdad? Bien, seguimos el versículo 4, Juan 7, 4. Juan 7, versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto,
si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Le siguen insistiendo los hermanos, ¿verdad? Como hablamos nosotros acá en nuestro Uruguay, le están dando manija. Andá, dale, andá, manifestate ahí. Bueno, los hermanos de Jesús querían un espectáculo, ¿verdad? Querían que Jesucristo fuera famoso. Bueno, y obviamente que si él era famoso, ellos también iban a pellizcar algo también de la fama. Si mi hermano es famoso, también nosotros somos los hermanos, bueno, estamos todos, ¿verdad? Andá, manifestate. Y obviamente que ellos querían también un pedacito de fama, ¿verdad? Los hermanos del Señor no apoyaron el ministerio de Cristo en la tierra. Ellos no creían que Cristo era el Mesías. Bueno, ellos lo impulsaban era para que se hicieran famosos, para también ellos tener fama. Pero ellos no creían que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Lo miraban al Señor como un negocio, para la prosperidad de ellos, ¿verdad? Para estar más cómodo y tener prestigio en la sociedad. Bueno, si Él llegaba a tener algún lugar ahí en la sinagoga o un lugar ahí en el pueblo, ellos también podían estar ahí, ¿verdad? Por eso también lo podían estar incentivando para eso. Bueno, pero obviamente que el Señor no vino a tener fama en el mundo, sino vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a manifestar, ¿verdad?, al Padre. No vino a que lo adoraran a Él como hombre, sino que lo siguieran a Él como el Mesías. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Eso ya lo vimos ya en los estudios anteriores. Hoy en día también muchos siguen a Cristo, muchas multitudes, como en el capítulo 6, siguen a Cristo por interés, ya lo vimos también, por su carne, para ser famoso, como los hermanos del Señor. Bien, versículo 5, Juan 7:5. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Acá lo dice, ni sus hermanos creían en Él. Qué tristeza, ¿verdad? Para nuestro Dios. Bueno, que no crean las multitudes que le predico, que le hago bien, bueno, no creen. Voy a mi casa, ni los hermanos creían en Él. En el Señor no creía nadie, ¿verdad? No creía nadie en Él. Qué tristeza, ¿verdad? Para Él. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos 1:14 dice, todo esto perseveraron unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya el Señor no estaba estaba muerto y había resucitado, ¿verdad?, de entre los muertos. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, su familia se convierte, su familia según la carne, se convierte a Cristo, pero mientras el Señor tuvo en la tierra, en el ministerio terrenal que le tuvo, sus hermanos no creían en Él. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Dice, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Bueno, el Señor Jesucristo se le aparece a su hermano, ¿verdad? Y después se le aparece a los apóstoles. Tuvo que venir el Señor mismo resucitado a aparecerse a su hermano, según la carne, ¿verdad? Para que se convirtiera y creyera que lo que Jesús dijo que era, lo era, ¿verdad? Y bueno, vemos que la poca fe que tenían sus hermanos, tuvieron años, se criaron con Él al lado, ¿verdad? 30 y pico de años al lado del Señor, pero no creyeron en Él. Bueno, lo mismo puede pasar en nosotros como creyentes, ¿verdad? Servimos al Señor, predicamos el Evangelio y nadie se convierte. Nadie nos oye. Muchas veces nuestros amigos nos dejan de lado, nuestros familiares se ríen de nosotros, muchas veces y oramos y lloramos por ellos, Señor, por favor, mira cómo se ríen, mira, no quieren convertirse. Bueno, capaz que nosotros no lo vemos. Nos morimos y capaz que más adelante el Señor nos salva. Nosotros no sabemos, simplemente lo que Dios espera de nosotros que seamos fieles, como el Señor Jesucristo. Él no le importó que sus amigos lo dejaran de lado, que las multitudes que Él sanaba y le daba de comer no creyeran en Él, que fuera a la casa y sus hermanos no creyeran en Él. Él lo que le importaba, la meta del Señor era que hacerle la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre. Y esa es la meta de cada hijo de Dios. No importa mi circunstancia, lo que estoy pasando, lo que estoy sufriendo, lo importante es que yo esté en la tierra haciendo la voluntad de mi Padre. Bueno, seguimos. Juan capítulo 7, versículo 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Bueno, la contestación del Señor es la misma que le dio a su madre en el capítulo 2, versículo 4. ¿Se acuerdan cuando María le dice que tiene que hacer el agua en vino porque se había terminado
el vino en la fiesta, en la boda, ¿se acuerdan? Bueno, es la misma respuesta. Bueno, lo que le está diciendo el Señor a sus hermanos, que no era el tiempo de ir a la fiesta. Estaba esperando el tiempo de Dios para ir a esa fiesta, ¿verdad? Y estaba esperando, como dice la orden de Dios, para ir a esa fiesta. ¿Y para qué? ¿Para qué hace todas estas cosas el Señor? Para mostrarnos a nosotros, que estamos leyendo, que estamos estudiando la Escritura, que tenemos que hacer todo para la gloria de Él. ¿Cuándo? Cuando yo quiera, no, en el tiempo de Él. Él es el que manda. No con esto quiero decir, por eso no predico el Evangelio. Yo espero el momento, ¿verdad? No, el Señor no dijo, esperen el momento y prediquen el Evangelio. Dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Pero hay momentos que tenemos que tomar decisiones y a veces las tomamos por manijas de otros, porque otros nos incentivan o porque mi carne quiere, pero muchas veces vamos a la Escritura y Dios dice, no, no puedes hacerlo. Tienes que esperar. O espera en mí, ten paciencia, ora, espera y espera. Cuando sea su tiempo, vos lo vas a hacer. Y el Señor es un ejemplo de eso, ¿verdad? Toda la multitud iban, Él esperó. No sabemos, ¿verdad? Capaz que fue en la caravana, en la parte de atrás de la caravana. Todos adelante iban y Él atrás de todo, ¿verdad? Esperó para ir, para no ser visto por las multitudes. Hechos capítulo 17, versículo 26. Hechos 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y límites de su habitación. Bueno, Dios hizo los tiempos, y todo lo hizo ¿cómo? Perfecto. Por eso debemos esperar el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios ¿cómo son? Perfectos. ¿Cómo son mis tiempos? Imperfectos, ¿verdad? Porque muchas veces somos incentivados por nuestras emociones, por nuestros deseos, o por, como dije, porque escuchamos al mundo, escuchamos a alguien que nos dice, dale, que es el tiempo. A veces no, hay que esperar el tiempo de Dios. Bien, y el Señor lo hizo y fue un ejemplo, ¿verdad? Y acá lo está haciendo para ir a la fiesta. No era el tiempo de ir con sus hermanos, sino que Él tenía que ir después. Bueno, aquellas personas que no conocen a Dios, no conocen los tiempos de Dios. Y por eso el mundo actúa como actúa, por impulso, ¿verdad? Por sus emociones. Pero el cristiano conoce a Dios porque está estudiando la Escritura y está escudriñando a ver quién es Dios para conocerlo y actuar como Él manda, ¿verdad? Y por eso actuamos en los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque estudiamos la Escritura y Dios nos da sus tiempos. ¿Por qué entendemos lo que está pasando en el mundo hoy en día? Porque Dios nos muestra todo lo que está pasando y lo que va a pasar más adelante. Bueno, y todo eso el cristiano lo sabe, por eso el cristiano actúa diferente. El mundo actúa alocadamente y el cristiano tranquilo, esperando en Dios. El mundo confiando en los políticos, en los líderes, el cristiano confiando en Cristo, confiando en Dios. Se dan cuenta que hay una separación, ¿verdad? Los tiempos de Dios son perfectos y los tiempos del hombre no son perfectos, son imperfectos. Por eso esperamos en Cristo y confiamos en Él, ¿verdad? Bien, versículo 7, Juan capítulo 7, versículo 7. Bueno, ¿por qué le dice esto Jesús a sus hermanos? Mire lo que dice, versículo 7. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Porque el Señor le está dando la razón por qué no iba con ellos. Bueno, ¿saben qué? Ustedes pueden ir en cualquier momento, a la hora que ustedes quieran, pero yo no puedo ir a esa hora que ustedes van. ¿Saben por qué? Porque yo estoy testificando contra el mundo, contra el pecado. Entonces eso causa odio, ¿verdad? Causa odio. Obviamente que el mundo no odiaba a los hermanos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no creían en Cristo. ¿Se entiende? Aquellos que siguen a Cristo y aman a Dios y siguen los caminos de Dios, ¿qué va a pasar? El mundo lo va a aborrecer, ¿verdad? Ellos, los hermanos de Jesucristo, actuaban como el mundo, porque eran del mundo, era normal. Pero Él no podía actuar como el mundo, porque no era del mundo. Juan capítulo 15, versículo 18 al 19. Juan capítulo 15, versículo 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuere del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bueno, si el mundo te ama y te quiere y sos aceptado por el mundo, yo le caigo bien a todo,
Bueno, es una evidencia de que no estás amando a Dios, ¿verdad? Porque el que ama a Dios, el mundo lo va a aborrecer. No vamos a caer simpáticos para el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos y actuamos diferente que el mundo. Y no concuerda Cristo con Belial, dice la Escritura. No concuerda Satanás con Dios. No se puede unir la luz con las tinieblas en todo sentido. El cristiano no puede estar unido al sistema del mundo, ¿verdad? Pero los hermanos de Jesús estaban unidos al sistema del mundo, porque eran del mundo. Pero Cristo no era del mundo y por eso el mundo lo aborrecía. Y acá nos está dando una evidencia el Señor, ¿verdad? Para aquellos que son los hijos de Dios. Aquellos que son hijos de Dios, ¿qué va a pasar? Van a ser aborrecidos. Bueno, no van a creer los amigos, no van a dejar de lado. Nuestra familia tampoco van a creer, se van a burlar, se van a reír, no nos van a aceptar. ¿Por qué? Porque si no aceptaron a Cristo, no nos van a aceptar a nosotros, ¿verdad? A veces nosotros queremos caerle bien a todos, pero el Señor dice, no, si me quieres caer bien a mí y hacer la voluntad de Dios, no vas a caerle bien al mundo. Bueno, ¿por qué? Porque tú con tu sistema de vida, viviendo bajo los mandamientos de Dios, eso desagrada al mundo. Y eso le estás mostrando, muchas veces no simple como dije hoy, no muchas veces precisamos hablar. Con nuestra actitud demostramos, ¿verdad?, que lo que ellos están haciendo está mal. Bueno, el cristiano sabe que mentir es pecado, por eso el cristiano no practica la mentira. El mundo practica la mentira porque es del padre de la mentira, Satanás, ¿verdad? Por eso el cristiano dice la verdad. Pero eso le molesta al mundo. ¿Por qué decir la verdad? ¿Por qué no mentís con nosotros? Porque yo no tengo la mentalidad del mundo, sino tengo la mentalidad de Cristo. Dios me dio de su espíritu para pensar como Cristo, ¿verdad? Por eso Dios nos da el espíritu para no vivir el sistema del mundo. Antes vivíamos en el sistema del mundo porque éramos esclavos del mundo. Pero Cristo nos saca del mundo, nos elige, nos saca del mundo, nos regala la salvación, nos da la salvación. ¿Para qué? Para que vivamos bajo el sistema de Dios. ¿Cuál es el sistema de Dios? Bajo su palabra. Su palabra es el sistema de Dios. Entonces yo estoy viviendo el sistema de Dios, es una evidencia, ¿verdad?, que el mundo me va a odiar. Cuando el mundo no me odia, me ama, es una evidencia que no estoy viviendo bajo los parámetros bíblicos, sino estoy viviendo los parámetros del mundo. ¿Se entiende lo que digo? Bien, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 19. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. El que es de Dios no practica el pecado. No dice que no va a caer en pecado, que no va a caer en desgracia en pecar. Caí en pecado, qué desgracia. Se arrepiente, confiesa el pecado y se aparta. Pero el que practica todos los días el pecado, todos los días el pecado. Sí, pero yo lo confieso. Pero el que si lo practicás, dice, no eres de Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Bueno, ¿cómo Dios me engendró? Porque me hizo nacer de nuevo y me dio de su espíritu para ser una nueva criatura. ¿Una nueva criatura para qué? ¿Para hacer qué? Lo que Dios quiere, no lo que yo quiero y lo que el mundo quiere, ¿verdad? Por eso el maligno no te toca. ¿Por qué? Porque soy de Dios. Fuimos comprados por la sangre de Cristo, por precio. Él derramó su sangre para hacer que volvernos a comprar, ¿verdad? Para redimirnos. Entonces ya ahora no somos del maligno, somos de Dios. Y el que es de Dios no practica el pecado. Si practicas el pecado, que te está diciendo Dios, no eres mío. Tú no eres mi hijo porque no practicas la santidad, practicas el pecado. Estamos en este cuerpo, vamos a caer en el pecado, en la desgracia de pecar. Sí, todo cristiano cae en la desgracia de pecar. Pero el cristiano no practica, no ama pecar. Sino para el cristiano es una desgracia pecar. Le duele, llora, se aparta del pecado, ¿verdad? Porque sabe bien que a Cristo le costó su sangre para volverme a comprar, para redimirme de mis pecados. Entonces, una de las evidencias que soy hijo de Dios es que no practico el pecado. Y otra evidencia es que el mundo me odia. El mundo no me quiere. Mi familia no me quiere. El mundo no me quiere. ¿Por qué? Porque no practico lo mismo que ellos. Yo practico lo que Cristo practicó. Ese es mi deseo. Antes sí, antes de ser cristiano yo practicaba todo lo que el mundo practicaba.
¿Por qué? Porque era un esclavo del mundo, pero ahora soy un esclavo de la justicia de Dios. Versículo 7 y capítulo 7 de Juan, 7:7, la segunda parte dice, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué aborrecían a Cristo? Porque él testificaba y demostraba que las obras que hacía el mundo eran malas. Lo que estaban haciendo los israelitas, el pueblo de Dios, estaban haciendo todo mal, no estaban agradando a Dios. Y el Señor está diciendo eso. ¿Y saben qué? Eso no le agrada, ¿verdad? Cuando tú vas y le dices a una persona, mira, lo que estás haciendo no está agradando a Dios, o lo que estás haciendo está mal, ¿cuál es la reacción? Enojarse, ¿verdad? Se enojan. Bueno, pero una persona que conoce a Cristo y un cristiano viene y le habla, ese cristiano va a escuchar, ¿verdad? Y va a amar a ese hermano que vino y me exhortó. Pero si no es mi hermano, yo le voy a hablar y él me va a odiar. Y es lo que le estaba pasando a Cristo. Él vino a su pueblo, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque él no vino a abrazarlos y decir, qué bien, amigos míos, pero israelitas, hermanos queridos, qué bien que van marchando. La verdad que mirá, me mandó Dios del cielo, mi padre me mandó del cielo para felicitarlo. Está todo tan bien, ¿saben qué? Voy a volver, porque no preciso ni morir en la cruz, porque está todo bien. No, el Señor vino y dijo todo lo contrario. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida y padre de mentira. Bueno, ustedes lo que practican es la obra del diablo. Y eso no le gustó a Israel. No le gustó a las autoridades de Israel, ¿verdad? Y entonces el Señor le estaba mostrando a su pueblo, al pueblo de Dios, que estaban violando la ley de Dios. Y por eso es odiado. Nosotros vivimos la ley de Dios y le demostramos al mundo que están equivocados. Y por eso el mundo nos aborrece. Juan capítulo 15, versículo 18 al 25. Y acá el Señor lo dice. Juan 15, 18 al 25. Si el mundo aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Bueno, ¿por qué me odian, Señor? Bueno, todo lo que le pasó a Cristo, ¿verdad? No me van a odiar a mí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque el Señor nos eligió para que vivamos sus parámetros bíblicos y por eso el mundo nos aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, a veces somos cristianos, ¿verdad? Que de porcelana. Nos pasa algo y salimos corriendo. ¡Ay, Señor, mira lo que me hicieron! ¡Ay, Señor, mira lo que siento! ¡Ay, Señor, mira lo que me está pasando! Y el Señor dice, bueno, si a mí me aborrecieron, a vos también te van a aborrecer, ¿verdad? Acordate de las palabras que yo te he dicho, no te olvides, el siervo no es mayor que su Señor. Si al Hijo de Dios le pasó todo lo que le pasó, ¿cuántas cosas nos van a hacer a nosotros? O sea, Dios nos va preparando en esta tierra, diciéndonos que vamos a sufrir, pero que confiemos, que Él ha vencido el mundo, ¿verdad? Y por eso nos aferramos de Él, nos agarramos de Él, de su palabra, y oramos y lloramos y Señor, clamamos. O sea, nos duele lo que nos hacen, sí, nos duele. Y vemos que obviamente somos despreciados y también nos duele. ¿Y qué hacemos? Oramos, oramos. Versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Por qué no hacen todo eso? Por causa del nombre de Cristo. Porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué hace eso las personas? ¿Por qué odian a los cristianos? Porque no conocen a Dios. Es simplemente eso. ¿Por qué odian a los cristianos? Porque no conocen a Dios. Si yo no hubiera venido ni le hubiera dado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. A Él enseñar las Escrituras, ahora no tienen excusa. Cuando nosotros vamos y le predicamos el Evangelio a una persona, ¿verdad? Le estamos diciendo, arrepiente de tu pecado y cree en el Evangelio, si no vas a ser condenado, vas al infierno. Y la persona ahí ya no va a decir cuando esté en el cielo, yo no sabía que tenía que arrepentirme, Señor. No, lo sabía. Yo mandé a Cecilia a que te predicara, ¿te acordás? Y ahí el Señor va a mostrar cuando Cecilia estaba predicándole a esa persona, cuando Dios esté juzgando a esa persona, tú ya sabías. Bueno, cuando le predicamos el Evangelio, le estamos dando el veredicto a la persona. Tenés que arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo. Si no lo haces, estás condenado. La Biblia dice, ya estás condenado. Pero si te arrepientes y crees en el Evangelio, tienes vida eterna, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Saber que hay posibilidad hasta ahora para Dios está salvando y Dios quiere que todo el mundo se salve.
Bien, versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El que no ama a Dios, el que no ama su evangelio, no ama al Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Bueno, acá está dando las consecuencias de vivir la Escritura. El Señor vino y demostró las obras de Dios. Demostró todo lo que Dios le mandó a hacer, Él lo hizo. ¿Y qué generó? Odio. Si nosotros vivimos la Escritura, vamos a generar odio. Nos van a odiar, no nos van a amar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aborrecieron a Cristo. ¿Quién somos nosotros? Ay, Señor, sí, pero vos sos el Hijo de Dios. ¿Qué? ¿Tú eres mayor que el Señor? Si el Señor, todo lo que le hicieron, sufrió, murió, le pegaron, lo maltrataron, sufrió toda la ira de Dios, ¿tú no vas a sufrir nada en la tierra? Bueno, Dios nos está preparando, diciéndonos que vamos a sufrir, ¿verdad? Vamos a sufrir. Juan, capítulo 16, versículo 1 al 3. Juan, capítulo 16, versículo 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Bueno, ¿por qué mataban a los cristianos pensando que estaban sirviendo a Dios? Saulo es un ejemplo. ¿Por qué perseguía a la iglesia Saulo? Porque él pensaba que estaba haciendo un trabajo para Dios, pero cuando conoce a Cristo él se da cuenta que no estaba haciendo un trabajo para Dios, estaba haciendo un trabajo para el enemigo. Y ahí es donde Dios lo salva, ¿verdad? Y Dios salva a Pablo, se le aparece a Saulo, y obviamente que ya después sabemos cómo Pablo fue útil en las manos del Señor. Fue una nueva criatura y fue fiel hasta la muerte, hasta que le cortaron la cabeza. Todos los discípulos sufrieron. ¿Por qué? Por obedecer este libro. Si estamos obedeciendo este libro, miren lo que dice Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, si tú estás viviendo y yo estoy viviendo la Escritura, me esfuerzo cada día en vivir las Escrituras, no me van a aplaudir. La Biblia es bien clara. Vas a sufrir, te van a perseguir. Gracias a Dios que vivimos en Uruguay, que no matan a los cristianos, pero tenemos ejemplos en distintas partes del mundo cómo torturan y matan a los cristianos, en Pakistán, en África, en China, en Irak, bueno, tantos lugares que donde en Corea del Norte que odian a los cristianos, odian la palabra de Dios. ¿Por qué lo odian? Porque ellos viven la Escritura y están mostrando que el pecado de ellos, me están mostrando mi falta. Y fue lo que hizo Cristo cuando vino, le mostró la falta a ellos. Y los cristianos que viven en el mundo hoy en día están mostrando la falta al mundo y por eso el mundo lo descarta. No, déjalo de lado, este no miente, este no roba, este no hace lo mismo que nosotros, este no es como nosotros, déjalo de lado, no lo queremos. ¿Y por qué, Señor? Y eso le pasó a nuestro Salvador. También nos va a pasar a nosotros. Juan capítulo 7, versículo 8. Subí vosotros a la fiesta. Y el Señor le está hablando a su hermano, vayan ustedes. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Acá el Señor es bien clarito, no voy a ir todavía, vayan ustedes, no es mi tiempo, yo tengo que ir. Él no dice, yo no voy a ir más a la fiesta, él dice, voy a ir, pero no ahora. Versículo 9, y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, el Señor se queda en Galilea esperando. Bueno, ¿qué esperó? El tiempo de Dios. Ahí se quedó esperando, él iba a cumplir la voluntad de Dios, pero en el tiempo de Dios. Juan capítulo 7, versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Todos esperaban, ¿verdad? Cuando entraba la familia de Jesucristo, ahí va a venir. Cuando venga lo agarramos. ¿Se entiende? Y el Señor sabía eso. Pero los hermanos no entendían nada. Vamos a la fiesta, vamos. Ellos no estaban en esas cosas, ¿verdad? En las cosas espirituales. Ellos estaban que querían ir a la fiesta, en las cosas del mundo, ¿verdad? Bueno, ir y cumplir con el rito religioso y ya está. Pero el Señor no, dice, no es el tiempo. Yo tengo que esperar el tiempo de Dios. Por eso subió secretamente. Bueno, ¿por qué van a decir ustedes? Bueno, el versículo 11 lo dice. Y lo buscaban los judíos. Juan 7:11.
y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Se dan cuenta? Porque él no subió. El Señor en su omnisciencia ya sabía lo que iba a pasar, lo que estaba pasando allí. Bueno, sabía que lo estaban buscando, estaba la captura de él. Las autoridades estaban buscando al Señor, ¿verdad? Para detenerlo. Era tanto el odio que tenían, porque sabían que el Señor iba ahí, iba a predicar la palabra, iban a perder adeptos, iban a perder seguidores. Vamos a meterlo preso y vamos a pararlo, porque si no vamos a perder muchos seguidores, vamos a perder ofrendas. Y este hombre le está enseñando cosas al pueblo que nosotros no le enseñamos. Qué horrible. Y ahí generó hostilidad, generó odio contra el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que genera cuando alguien vive la palabra de Dios. Bueno, persecución, odio y hostilidad. Bien, Juan capítulo 7, versículo 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Bueno, también el pueblo estaba hablando del Señor, uno bien y otro mal, ¿verdad? Pero esto es lo que molestaban los religiosos, que estaban hablando de él, no estaban hablando de los fariseos, no estaban hablando del templo, de las ofrendas, viste, de tanta plata que vamos a dar. Y no, ellos estaban preocupados por el Señor. ¿Vendrá aquel? Qué horrible, ¿vendrá? Y si viene, sí, pero viste que es bueno. El otro, no, es un engañador. Y ahí estaban, pero hablaban en secreto, no estaban hablando públicamente, ¿verdad? Entonces la autoridad religiosa tenían miedo de perder seguidores, perder fama, perder dinero, que eso es lo que Satanás ofrece al mundo, ¿verdad? Satanás ofrece la vanagloria, ofrece riquezas, ofrece, bueno, aplausos del mundo. Eso es lo que querían los religiosos y es lo que quieren hoy en día los religiosos, ¿verdad? Quieren cantidad de personas para que lo sigan, hombres que sigan a otros hombres, pero nosotros sabemos que no seguimos a hombres, seguimos a Cristo, ¿verdad? Y el Señor vino a la tierra y no vino a seguir hombres, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Lo mismo nosotros en la tierra, aquí los cristianos, estamos para hacer la voluntad del Padre. Y eso el mundo lo odia, lo rechaza, la voluntad de Dios. Bien, ¿por qué? Porque están influenciados por el enemigo. Acuérdense que tenemos una guerra espiritual en este mundo. Es el mal contra el bien, las tinieblas contra la luz. ¿Se entiende? Entonces, si estamos en la luz, las tinieblas no nos van a querer, ¿verdad? Y si estamos en la tiniebla, no vamos a amar la luz. ¿Por qué? Porque no nos podemos juntar. No podemos decir, mira, yo vengo, agrado a Dios el domingo y el lunes al sábado vivo para mí y para Satanás. No podemos agradar a Dios. El Señor dice, no pueden agradar a los señores. O aman a uno y aborrecen a otro, ¿verdad? No podemos amar la luz y las tinieblas. O somos de un lado de un bando o somos de otro bando. No podemos ser grises. O somos negros o somos blancos, ¿verdad? Bien, la religión lo que nos ofrece, ¿qué es? Ser grises. Estamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Pero como dice el Señor, muchos van a venir en aquel día y se van a postrar delante de mí y van a decir, Señor, ¿te acordás que íbamos al templo? ¿Y te acordás que yo ofrecía? ¿Y te acordás que hacía sacrificio y daba ofrendas? ¿Te acordás que yo cantaba? ¿Y te acordás que yo predicaba el Evangelio? ¿Y te acordás que yo predicaba? El Señor, apartado de mí. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque estaban influenciados por el sistema del mundo. Vivían practicando el sistema del mundo. Vivían influenciados bajo la religión. Estoy bien con Dios y estoy bien con el diablo. Yo me llevo bien, pero un día vamos a estar delante del juez justo que va a decir, nos va a juzgar justamente, ¿verdad? Y él mismo nos va a decir, bueno, apartado de mí o entra en el gozo de tu Señor. Tú sí eres un hijo mío, porque tú hiciste la voluntad de mi Padre en la tierra. Tú sí te guardaste en santidad. Tú sí escudriñabas la Escritura y la vivías. No simplemente ibas a la religión. Bien, último versículo. Juan 7:13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Bueno, nadie hablaba abiertamente, era todo un murmullo, ¿verdad? Todo en la oreja y, ¿lo viste aquí? No lo vi. Y así estaban, ¿verdad? Porque si sabían que se escuchaban las autoridades se iban a enojar. O ahí en Jerusalén las autoridades de Jerusalén estaban así, esperándolo al Señor, ¿verdad? Para agarrarlo y detenerlo, ¿verdad? Y llevarlo preso. Bueno, ahora era detenerlo, pero más adelante estaban procurando matarlo, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que los fariseos mandan a los soldados, ¿verdad?, a detener a Cristo y no lo pueden detener porque quedan tan anonadados por las palabras del Señor que vienen con las manos vacías los soldados
Y el fariseo lo mira y dice, no lo trajimos, no hay ningún hombre que ha hablado como este, no pudimos traerlo, no pudimos. Y ahí vemos que las autoridades religiosas andaban atrás de Cristo y lo querían capturar, mandando a sus policías. Eran los soldados del templo, eran los que guardaban la ley de Dios en ese entonces, ¿verdad? Entonces los religiosos estaban ansiosos porque Cristo viniera, pero para detenerlo, no para escucharlo, ¿verdad? Pero la gente también estaba ansiosa de escucharlo. Otros decían que engañaba, pero otros querían escucharlo, ¿verdad? Pero no hablaban abiertamente por miedo. Había en el ambiente, se sentía el miedo, se sentía el odio que había contra el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, eso genera la palabra de Dios. Bueno, te quebrantas, te humillas y vas a Dios, ¿verdad? O endureces tu corazón, es una espada. Si estás luchando contra la espada, ¿verdad? Obviamente que la espada siempre te va a herir y va a penetrar, dice la Biblia, hasta el alma y hasta el espíritu, hasta la coyuntura de nuestro cuerpo, y eso duele. Entonces hay dos efectos que hace ese dolor. O me quebranta y me humillo y reconozco que soy un pecador y creo que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día por mí, o empiezo a pelear contra el Evangelio y me endurezco, odio el Evangelio, odio a Dios, vivo mi vida que conmigo nadie se meta, yo vivo mi vida, yo soy libre, hago lo que quiera. ¿Saben qué? Bueno, no eres libre, porque la Biblia dice que la verdadera libertad es cuando conocemos a Cristo. La verdad os hará libres, ¿verdad? ¿Libres para qué? Para obedecer los mandamientos de Dios. Cuando estábamos en el mundo, éramos esclavos del mundo. Si yo soy esclavo, no tengo la decisión para ir a Dios. ¿Por qué? Porque soy un esclavo. No hay decisión mía, ¿se entiende? Como vimos en el capítulo 6, Dios viene, me trae a Cristo para que poder ver a Cristo y ser salvo. Bueno, está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Pero si estamos viviendo como cristianos la palabra de Dios, bueno, vamos a encontrar odio, hostilidad contra nosotros. Y eso es una evidencia que estamos viviendo la palabra de Dios. Si Cristo viene hoy, va a decir el Señor, muy bien, mi siervo, tú sí que estás haciendo un buen soldado, porque ¿sabes qué? Te están odiando porque viviste mi palabra. Lo mismo que me pasó a mí en la tierra, te está pasando a vos. Pero si Cristo viene y nosotros estamos viviendo a nuestro gusto, bueno, es una evidencia que no estamos agradando a Dios. Bien, vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre por hablarnos, Señor, y mostrarnos, Padre amado, tu palabra, mostrarnos a tu Hijo, cómo Él vivió, cómo Él sufrió, a pesar de que no lo aceptaban, a pesar que lo odiaban, a pesar que su familia le dio la espalda, Él continuó adelante, sirviéndote, Señor amado. Ayúdanos a nosotros, aquellos que somos tus hijos, Padre amado, para continuar trabajando, haciendo la obra, Señor amado, viviendo una vida de santidad, de impureza, o enseñándole al mundo quién es Dios, predicando el Evangelio, discipulando a personas. Ayúdanos, Padre amado, a continuar. Padre, sabemos que tú vienes pronto y vienes pronto a buscarnos. Ayúdanos a estar preparados como un buen soldado del Señor Jesucristo. Y oramos, Padre, por un alma, Señor, que no te conozca, para que tú la salves, que tu palabra haga la obra para salvación. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, estén orando por favor. Y bueno, si Dios quiere, estaremos el miércoles a las 19 horas estudiando el libro de Proverbios, el libro de sabiduría, toda la palabra de sabiduría de Dios, pero este libro de Proverbios es un libro práctico donde el autor nos enseña, que es Dios, cómo vivir las escrituras en nuestro diario vivir. Muchas gracias por la oración y por compartir. Muchas bendiciones, que pasen bien.